de lo que significa el neolenguaje vinculado a una hegemonía intelectual, inclusive académica, que se convierte secularmente, es decir, se populariza en el sentir y en el humor social como una hegemonía cultural, la hegemonía cultural de la nueva izquierda. A partir de aquellas décadas del 50 en adelante, en el siglo XX, en ese contexto de Guerra Fría, tanto en Europa como en América, se desarrolla un pensamiento marxista, pero es un pensamiento marxista que revisa o de algún modo hace una crítica a la estrategia de interpretación de la historia y de mensaje a dar a las clases trabajadoras desde el propio Marx, como el creador, como el padre creador de esta, digamos, especie de ideología que se planteó con estatura científica. Si una habilidad tuvo Marx entre tantas habilidades, fue plantear a su ideología como una teoría científica, inclusive al extremo de hacer concebir al marxismo dentro de su vertiente académica, el materialismo dialéctico, como una ciencia o una teoría científica que echa por tierra al resto de las visiones de la historia, al resto de las visiones filosóficas, y me refiero a las visiones filosóficas académicas, epistemológicas, dentro de los profesionales académicos del pensamiento, dentro de la universidad, de las universidades de nuestra civilización, básicamente, de las universidades occidentales. Es decir, esas usinas de pensamiento, de interpretación de nuestra realidad y de nuestra historia para permitirnos elementos de juicio, insumos que, bueno, se traduzcan en la construcción de una sociedad determinada. Esas filosofías de la historia, esas teorías científicas que se van a desarrollar muchísimo en el siglo XX y que se van a convertir en ciencias realmente independientes, logran esa independencia como ciencias, es decir, la sociología, las ciencias políticas o la política como ciencia, la economía, que ya era una ciencia muy independiente y una ciencia dura dentro de las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, el derecho, la filosofía de la historia, la filosofía de la cultura, la epistemología, la antropología cultural, la antropología filosófica. Todo eso va a ser cooptado, va a ser absorbido fundamentalmente en esa década del 50 y desde cenáculos académicos prestigiosísimos, tanto en Inglaterra como en gran parte de Europa. Básicamente la Escuela de Frankfurt, pero por otro lado, lo que se puede llamar la escuela inglesa de la nueva izquierda, a partir de una publicación por allá por el 50 y pico, si no me equivoco, 52 o 56, después voy a revisar bien el dato, pero es década del 50, se funda una publicación desde el ámbito académico prestigioso en Inglaterra que se va a llamar New Left Review, es decir, las revisiones de la nueva izquierda. Las revisiones o las críticas que la nueva izquierda hace del marxismo y básicamente del materialismo dialéctico como el cristal de interpretación de la historia. Y ese cristal de interpretación de la historia está afincado fundamentalmente, parte del principio de razonamiento y de interpretación de la historia, como lo es la lucha de clases. Todo se resume en lucha de clases para el marxismo. Y la historia es como un gran campo tensional, dialéctico, de lucha de clases, como si en cada momento de la historia, cada clase social se vea obligada, inclusive por destino, a ese protagonismo social, a ser la clase protagónica que le va a dar un nuevo impulso a los motores de la historia. Y todo está vinculado a los bienes de producción, a los capitales de producción. Eso es lo que interpreta Marx, con ojos evidentemente muy decimonónicos, con ojos muy de aquel periodo de revolución industrial, de clases proletarias hacinadas en aquellas plantas fabriles muy primitivas dentro de un capitalismo industrial primitivo, pero que va a tomar su curso y va a tomar su importancia en los ámbitos académicos al extremo de que va a conquistar gran parte de la intelectualidad europea, que luego va a migrar ya en el siglo XX, por supuesto, transcurriendo toda esa segunda mitad del siglo XIX y hacia el siglo XX, después de esas dos guerras mundiales, en el periodo de la Guerra Fría. Digamos que ese conjunto de personas también van a migrar tanto en sus obras como
directamente, es decir, personalmente, hacia los Estados Unidos. Y ahí se hace un puente de cooptación entre Europa y Estados Unidos de esta hegemonía cultural. Estamos hablando de personalidades que incluso tañen sus campanas en los planes de estudio a nivel universitario y que han hegemonizado la versión de la historia. Hablamos de un Perry Anderson, hablamos de un Hobsbawm, hablamos de un Thompson, hablamos todos de autores todos post-gramscianos, todos a la sombra de Antonio Gramsci, quien planteó que las instituciones de nuestra civilización, y cuando digo instituciones, es el derecho, nuestras leyes como institución, los distintos institutos del derecho que hacen precisamente a esto que hoy nos cobija, que es el Estado de Derecho, el Estado de la protección de nuestras libertades. Así lo plantea la Constitución, la propia Carta Constitucional. Pero agregale a eso nuestras costumbres, nuestras tradiciones heredadas por generaciones, heredadas de nuestros padres, de nuestros abuelos, la institución fundamental, eje motor o epicentro de una sociedad, digamos que cohesionada, armonizada, como lo es la familia, la institución familia. También la religión, fundamentalmente el lenguaje, nuestro idioma. Todos factores identitarios, factores que van construyendo en su conjunto y en esa miscelánea tan rica como la vida misma, van construyendo un sentimiento de unidad nacional, el Estado nacional. Ese Estado nacional que se va a comportar como una unidad jurídica con soberanía jurisprudencial, jurídica, jurisdiccional, con soberanía legislativa y política, todo eso es aborrecido por esta teoría del materialismo dialéctico del marxismo, que se la va a aplicar en la Unión Soviética, con aquella revolución bolchevique rusa de 1917. Se la va a aplicar en los países satélites o almanuenses, de esa, que incluso muchos de ellos fueron también invadidos y cooptados, y no fue por voluntad propia de su pueblo, sino que fueron realmente invadidos y conquistados por esa Unión Soviética imperial, expansionista, que es la que va a dar lugar básicamente a las dos guerras mundiales, porque es el enemigo del mundo occidental al cual quería derribar, y así está planteado en los postulados originales de Marx. Marx llegó a plantear la paradoja, la terrible paradoja, de crecer en la militancia de las ideas marxistas, comunistas, dentro de las sociedades con el capitalismo avanzado. Y cuando ese capitalismo llegue a niveles muy altos, inclusive plantea Marx que todo comunista, y ya organizado como partido, debe inclusive colaborar con el avance de esa sociedad democrática y de mercado, esa sociedad capitalista o de mercado abierto. Debe colaborar incluso, debe aportar ideas, debe tener una suerte de conducta en principio muy democrática. Pero ese es el caballo de Troya. Una vez que ese capitalismo vaya a entender uno por qué mitificación en el extravagante pensamiento de Marx iba a llegar a su momento culminante, a su gran desarrollo, ahí había que tirarla abajo. Ahí había que hacer la revolución. Y la palabra revolución, que significa cambiar todo desde la raíz, era precisamente eso, arrancar desde la raíz todos esos paradigmas, parámetros o principios que son tan caros y esenciales a nuestro modo de vida, a nuestro estilo de vida occidental, a nuestras formas de pensar, cobijando fundamentalmente algo que nunca había entendido la humanidad y que con mucho esfuerzo racional Occidente fue desarrollando, por lo menos a partir de los 2 siglos que preceden al siglo XX. Desde el enciclopedismo del siglo XVIII, pasando después por todo el periodo del racionalismo y el avance de la universidad o de la academia en el pensamiento filosófico, de las ciencias sociales, jurídicas y también de las ciencias económicas, pero todo eso acompañado por la revolución tecnológica industrial en sus 2 etapas, primera y segunda revolución, bueno, va a configurar la protección, pero sobre todo el leitmotiv, la finalidad, que está en ese plano teológico, te diría un epistemólogo, es decir, es la finalidad ética a conseguir, como lo es la libertad del individuo, la libertad de cada uno de nosotros, el principio del respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, al proyecto de vida, es decir, implica ese principio liberal respetar de modo irrestricto
el proyecto de vida que el otro va trazando para consigo mismo. Y lo implica la expresión proyecto de vida, no cualquier proyecto. Y el primer principio es el principio de no agresión. Sobre la base de esos principios filosóficos liberales, se van a construir los estados nacionales, se van a construir el Estado de Derecho, el modelo democrático republicano con la separación de poderes, con esa separación de poderes que debe estar siempre en permanente balance y control de un poder y el otro, pero también se va a ir desarrollando lo que hoy vamos experimentando y cada vez más a través de este avance tecnológico de la era digital, de Internet, de las redes sociales, como lo es la presión social a las autoridades de turno en esa necesaria alternancia en el poder que implica también la democracia. La presión, el reclamo, la movilización del poder ciudadano, esa democracia social, esa democracia cívica que cada vez se manifiesta más, que se manifiesta de distintas maneras, se manifiesta con reclamos explícitos, con presiones, y se puede manifestar de modo, digamos, muy coherente, desde el camino correcto, amparando todo esto que digo, todas estas instituciones, o por el contrario, hay masas de la sociedad que conviven con la otra, que reclaman tirar abajo todo esto. ¿Por qué? Porque son masas militantes cooptadas por esa ideología que comienza a cimentarse de modo paulatino, sofisticado, a través de trabajos académicos que van a ser la versión oficial de la historia a través de la teoría marxista-leninista. Eso se va a introducir en las universidades, va a formar generaciones de profesionales que naturalizan la interpretación de la historia a través de esa idea de la lucha de clases. Y naturalizan el precepto marxista de que un gobierno socialista va a emancipar a la clase trabajadora de esa situación o status quo de perenne esclavitud a la que la somete la clase capitalista, detentora de los bienes de producción, a los cuales hay que derribar, porque el materialismo dialéctico marxista, en su teoría, es enemigo de la propiedad privada. Y al ser enemigo de la propiedad privada, es enemigo de todas las instituciones que acabo de mencionar, poniéndolas en una bolsa que luego etiqueta y le llama o la rotula la superestructura. Lo institucional, lo jurídico, nuestras costumbres, nuestras religiones, nuestro lenguaje, nuestro sentido de Estado nacional. Por lo tanto, todo aquello o aquella que provenga de esa ideología, que inclusive la tienen concebida como la verdadera ciencia, que tira por tierra el relato burgués de estas otras ideas, bueno, precisamente no es un amigo de la democracia. Conviven con nosotros, pero no son amigos de la democracia. Parto de esta base porque creo que es la que explica como sustracto, como sustancia, lo que está pasando en el país con esa otra práctica del relato militante que está haciendo los deberes para tirar abajo ese proyecto de nuestras tradiciones, te repito, institucionales, Estado de Derecho, República, separación de poderes, alternancia en el poder, propiedad privada, la posibilidad de ascender socialmente, de tener movilidad social. Y por supuesto que esa movilidad está, digamos, impregnada de matices, no es blanco-negro. No pasás de mendigo a millonario como la película. ¿Eh? En algunos casos quizás se dé, pero ese pasaje de una situación socioeconómica y cultural a otro, hasta el propio Bourdieu, que a mí realmente no es un pensador de mi simpatía, en su libro La distinción, nos plantea que vamos adquiriendo capitales. Un pensador, fíjate vos, de izquierda termina concibiendo que el ser humano necesita tener capitales, necesita ir incrementando su capital, pero no solo el capital económico, el capital cultural, el capital educativo, el capital social. Aquella persona que tiene un buen capital educativo, que obtuvo un título universitario, que tiene especialidades, que de pronto maneja muy bien, se desarrolla muy bien en más de un idioma, que tiene la posibilidad prácticamente de ser un, digamos, un polilingüe, un políglota, que maneja 2, 3 idiomas a un alto nivel, que obtuvo título universitario, o que se desarrolló como empresario, y que es un ávido lector, un hombre, una mujer culta,
Bueno, va a tener un capital cultural, intelectual y también educativo que le va a propiciar ir desarrollando un capital social, que son los vínculos, son los vínculos. Ese capital social vinculado a ese capital cultural va a permitir el ascenso social, porque nuestra sociedad precisamente abierta, de mercado abierto en todo sentido, porque nosotros también somos una propuesta de mercado según nuestras capacidades de pensamiento, de descubrimiento, de creatividad. Eso es lo que cobija el liberalismo filosóficamente y eso cobija nuestra constitución liberal, que es lo que quieren tirar abajo y por lo cual terminan haciendo barricadas en el continente, tiran bombas Molotov, como ahora en Argentina, al grupo Clarín o al grupo que sea, pero es ese estado permanentemente violento, militante, que acá no se da por ese lado, porque el pueblo oriental no lo permite. Bueno, buscan tirar abajo toda esa tendencia antropológicamente natural que tenemos los seres humanos de ir capitalizándonos, es decir, de ir creciendo como personas y tener esa movilidad social. Que va a ser paulatina, va a ser gradual, cada quien estará en el estamento que sabe que está y de acuerdo, como dice nuestra Constitución, a sus talentos y virtudes, que es lo único que nos diferencia, afortunadamente, según consigna la Constitución. Porque en el resto, como ciudadanos, somos todos iguales ante la ley. Principio de igualdad, principio de igualdad en el Estado de Derecho, principio republicano por excelencia, y un principio que hace también, si vos querés, al cobijo o que coadyuva al principio por excelencia también republicano, como lo es el principio de legalidad. ¿Qué quiero decir? Que a nosotros nos gobiernan las instituciones, nos gobiernan las leyes, no los hombres. Los hombres sin género estoy hablando, ¿eh? Como un sustantivo. No nos gobierna la voluntad o el capricho de una persona o de varias personas. Nos gobierna, según consigna, nuestro pacto social, nuestro contrato, como lo es la Constitución, y la Constitución de cualquier país que se precie de ser una nación democrática y republicana, nos gobierna la Constitución y de ahí para abajo. En ese sentido hay una militancia que a todo esto lo pervierte, no lo quiere decir, no hablan. Por ejemplo, en léxico marxista no te van a hablar de institucionalidad, de principio de igualdad ante la ley, de un Estado republicano y nacional, con un conjunto de costumbres y valores que nos hacen orientales o nos dan un sentir de identidad nacional, sino que te van a hablar de la internacional de la clase obrera, de la condición de clase, de los capitalistas, de los burgueses que siempre se aprovechan de los trabajadores. Lo escuchás permanentemente en el discurso que con volteretas y con ciertas figuras elípticas te van diciendo todos los días, a veces más explícitamente, a veces no tanto, pero son tan vulgares, que son tan previsibles que se nota rápidamente, son los discursos de Andrade, de Marcelo Abdala, de los popes que hoy tiene el Frente Amplio, o del diputado Núñez. Es decir, están con ese discurso de clase que comulga, por ejemplo, con la Revolución Cubana y con lo que está pasando en Venezuela, que precisamente tira por tierra esto que te estoy diciendo. Y después esa sociedad empieza a vivir un infierno, empieza a vivir esa dictadura del partido único, donde inclusive, como pasa en Cuba, yo no sé si ustedes estaban enterados, hay un delito que es política de Estado, que es el delito de opinión. Fíjate vos. Por eso hay muchos presos, por eso no hay periodismo libre, porque hay delito de opinión. En Argentina, sin ir más lejos, el otro día escuché una senadora vinculada al gobierno de Cristina Kirchner, que habla de, dada la espiral de violencia, aprovechando la volada, por supuesto, habría que plantear el delito de odio, mirá vos, que es algo parecido, es decir, entras en un terreno muy, muy complejo, muy delicado y muy peligroso de legislar el delito de odio, es decir, eso implicaría que cualquier periodista, cualquier medio de prensa podría ser interpretado como un medio o alguien que está fomentando el odio por su opinión, por desarrollar análisis. Es terrible por donde van. Todo eso es militancia de un relato. Y acá se está dando con la LUC, ¿no? Se está dando una militancia en la casuística política del hoy por hoy, donde vimos, bueno, ahora
a partir de este lamentable episodio de este vecino en el barrio de Peñarol, si no me equivoco, que mata a otro vecino porque estaba en una azotea y que aparentemente estaba arreglando un cable. Bueno, sale, por ejemplo, el Pacha Sánchez, ¿no? Pacha es, que es de Pachamama, no sé, Pacha Sánchez, diciendo que esto está pasando por el peligrosísimo discurso confuso que la LUC tiene en su consignación, digamos, o en su prescriptibilidad legal, de acuerdo a todos los artículos que están vinculados a la seguridad pública. Qué casualidad, ¿no? Porque justamente ese articulado integra los 135 artículos que pretenden impugnar por la vía del referéndum, precisamente haciendo un gran trancazo a este gobierno durante todo este proceso, que serán unos 6 meses, hasta llegar a ese momento eleccionario del referéndum, que es un discurso confuso, dice. Y el discurso confuso es el que él plantea, porque no obedece a la verdad. Es un discurso militante que está haciéndole los deberes precisamente a otro discurso militante con más estatura, porque es internacional, que es el discurso que plantean los relatores de las Naciones Unidas. Y que no solo está vinculado ese relato y ese discurso militante a esta injerencia que plantea, por ejemplo, la escritora Mercedes Vigil y que plantean en esa carta con el licenciado Eduardo Abeña y que esa carta se la dirigen a la Asamblea General del país, precisamente como un grupo de ciudadanos formando parte del Foro Montevideo, que es un grupo de ciudadanos simplemente, de civiles, intelectuales uruguayos, que manifiestan precisamente en democracia su reclamo, su descontento, su indignación por esa injerencia internacional en nuestra soberanía, porque es a raíz de un proyecto de ley de Cabildo Abierto que plantea la prisión domiciliaria para aquellas personas ya mayores de edad, con más de 65 años. Bueno, pusieron el grito en el cielo estos relatores de la ONU, que no lo ponen ese grito en el cielo, por ejemplo, por ese delito de odio que está legislado en Cuba y que da lugar a cualquier cosa, que realmente es una legislación antihumana, perniciosa, de un poder omnímodo totalitario. No les preocupa. No les preocupa lo que pasa en Venezuela. No les preocupa lo que pasa en Nicaragua y en tantos países donde hasta hay esclavitud de personas y tráfico de personas. Pero sí les preocupó la LUC. Esto no es de ahora. Tengo este documento publicado en La Diaria donde se consigna periodísticamente que 3 relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas le enviaron una carta a Ernesto Talvi, en aquel entonces ministro de Relaciones Exteriores, fíjate vos de qué época estamos hablando, 2020, y que expresaban su preocupación por el proyecto de ley de urgente consideración. Mirá la injerencia a la que se llega a través de estos relatores de la ONU, organismo que está cooptado por organizaciones de izquierda, relatores, entre ellos abogados que fueron abogados de las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, que son gente de izquierda, y que llegan a decir que eso que está en discusión en el Parlamento, que es la LUC, es muy peligroso. Y particularmente hay disposiciones que consideran problemáticas para el respeto y el cumplimiento en las obligaciones de Uruguay bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y hacen alusión precisamente a los artículos que legislan sobre la seguridad pública. Y muy particularmente sobre la legítima defensa presunta y la legítima defensa policial presunta. Eso que ayer se quiso poner en tela de juicio diciéndose, entre varios popes del Frente Amplio, entre ellos el Pacha Sánchez, que esa muerte era provocada por ese discurso confuso o ese mensaje confuso que da la ley. Y la ley no da ningún discurso confuso. No es para nada confusa. Hubiera sido conveniente, Sánchez, que hubieras leído el artículo vinculado a la legítima defensa presunta y que nos explicaras a ciencia cierta, es decir, con motivo de precisión, que esa es la tarea superadora en conocimiento, ir a la precisión del detalle, ir al dato, para decirnos en dónde interpretás con tu legítimo derecho que hay una suerte o un infortunio de mensaje confuso en la legislación.
Porque para que se configure una legítima defensa, la LUC plantea que se tienen que dar varias situaciones, tienen que confluir distintas situaciones en un mismo hecho. En un mismo hecho tienen que confluir varias situaciones. Plantea las hipótesis a texto expreso de que para que se configure una legítima defensa, tiene que ocurrir la agresión no provocada por quien se defiende. La agresión no provocada por quien se defiende, y tiene que ser una agresión de imprevisto o abrupta, y aparece alguien armado, ponele, y vos no provocaste esa agresión. Pero ¿qué sucede? Como la legítima defensa está extendida en su campo de acción, es decir, en su geografía, la LUC extiende nuestro derecho a defender la vida, precisamente, y esta gente dice que estos artículos lo que hacen es romper con ese pacto que Uruguay estableció en el año 1970, de acuerdo a los artículos 6 y 21, que es precisamente en defensa de la vida. Fíjate vos cómo tuercen la interpretación. Bueno, la LUC lo que hace es ampliar el radio de acción de cualesquiera de nosotros si acaso se ve en peligro nuestra vida o la vida de nuestros familiares, de un ser querido o de una tercera persona. Imagínate un vecino que está en tu casa o un familiar que vino a visitarte y te encontrás con que alguien entra armado a tu casa, está en el fondo de tu casa o está en las adyacencias racionalmente establecidas por la luz, que puede ser el techo de tu casa, pero siempre dentro de tu propiedad. Siempre es dentro de tu propiedad. Y claro, concibe a la propiedad rural, por eso habla de lugares adyacentes, relativamente cercanos al lugar en el que se encuentra la persona. Pronto un galpón, el garage, o una casa amplia, de pronto en zonas de casas quintas como en el Prado, en Lesica, en Carrasco. Es decir, no te quedás circunscripto a esperar que entre el ladrón y decirle, ¿quiere algo usted? Y recién te podés defender dentro de tu propiedad en horas nocturnas, y además, por lo general, era dentro, interpretaban los jueces, de tu dormitorio. Bueno, ahora no, ahora te dicen que te podés defender. Te podés defender si alguien viene a agredirte. Pero esa defensa además debe ser proporcional a la agresión. Es decir, tú tenés que repeler con proporcionalidad. Si alguien viene con un cuchillo a atacarte, vos no podés salir con una bazuca o con dos armas automáticas y acribillarlo a sangre fría prácticamente. Depende de la distancia, en qué lugar se encuentra. Quizás sí, si está a punto de apuñalarte, tenés que sacar un arma o lo que tengas a mano y defendés tu vida. Pero de pronto esa persona te está disparando desde una azotea o viene corriendo ya y armado y ya amaga con el disparo. Pero en este caso no se dio eso, y seguramente la justicia tiene todos los elementos para que no se configure una legítima defensa, porque la ley no habilita que cualquiera mate a cualquiera porque lo ve en una azotea. Es un disparate de interpretación. Es una interpretación absolutamente errónea, pero es peor que eso. Es una interpretación malintencionada, porque está batallando, militando en pos del relato, de ese relato sustancial que siempre les está diciendo que tienen que ser militares de izquierda, por eso es la palabra militar, para tirar abajo este tipo de régimen de gobierno que vuelve a plantearnos una economía más abierta de mercado, estimular el mercado, estimular la actividad económica y dotarnos de más garantías, de más libertades y más derechos, porque eso es lo que establece la LUC. Nos da más garantías para defender nuestra integridad y precisamente nuestra vida. Pero es muy clara, ¿eh? Es a texto expreso. Y además la legítima defensa es presunta. Hay que demostrarla en sede judicial. No es yo maté porque defendí mi vida, no. Después vas a tener que ir ante fiscalía del crimen, vas a tener que declarar ante juez y se va a tener que probar realmente que fue una legítima defensa, porque seguro que vas a ser acusado. Vas a ser acusado e inclusive en el más lícito de los casos, si defendiste tu vida o la de tu esposa, o la de tu mamá, o tu hija, o tu hijita, o tu hijo. Pero nada tiene que ver esta situación de estos dos vecinos con la LUC y la legítima defensa. Pero te lo quería comentar porque todo viene en un hilo conductor, ¿no? Ya la ONU está presionando. ¿Mm? La ONU está presionando respecto a esta ley que el gobierno nos prometió en campaña electoral y que llevó a cabo una vez electo con una, digamos,
tarea de legislación muy importante, una ley muy debatida que tuvo 4 versiones y la cuarta versión es la que recibimos nosotros como la ley vigente.